El millonario descubre que la mendiga negra que pagó sus compras es su madre oculta. Era un día gris cuando Isabel, con su abrigo raído y un gorro desgastado, se encontró ante la puerta del supermercado. Su hijo Mateo, de 10 años, la miraba con esos ojos amplios, llenos de confianza. En sus manos apretaba un par de monedas, poco más que un sueño en sus pequeñas manos. Isabel respiró hondo. El aire frío le calaba los huesos, pero la sonrisa de Mateo era suficiente para seguir adelante. Pasaron los pasillos recolectando gangas, buscando lo más barato, hasta que nunca se imaginó que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Mientras pagaba, un anciano elegante, don Alfredo, se acercó tambaleándose. Sus manos temblaban. «Disculpe, señora, ¿podría ayudarme a cargar estas compras?» Isabel miró con desconfianza su chaqueta de marca y su andar adinerado. Sin embargo, su instinto maternal no pudo rechazarlo. Juntos caminaron hacia su lujosa mansión. Isabel se sintió como un pez fuera del agua, pero la calidez y las sonrisas de Mateo la llevaron a olvidarse un poco de su desamparo. La vida de Isabel dio un giro inesperado cuando Rodrigo, el hijo de don Alfredo, la invitó a trabajar como gobernanta en la mansión familiar. Al principio dudó. La idea de cambiar los olores del asfalto por el aroma de flores frescas era tentadora, pero también aterradora. Podía sentir el miedo apretando su pecho, el riesgo de perder lo poco que tenía. Pero el brillo en los ojos de Mateo no podía ser ignorado, así que aceptó. Los primeros días fueron un torbellino. Isabel se movía entre lujos que no comprendía, pero con cada tarea cumplida comenzaba a sentirse más en casa. Esa mansión tenía historias ocultas detrás de cada cuadro. Y aunque la opulencia rodeaba su nueva realidad, la soledad de Rodrigo emergía entre las conversaciones. ¿Qué hacía un joven atrapado en esta vida de brillo y superficialidad? Una tarde, mientras caminaban por el hermoso jardín, Rodrigo se arrodilló, con un anillo brillante en la mano. «Isabel, ¿quieres ser mi esposa?» Ella sintió un enorme nudo en el estómago. La felicidad chocaba con un oscuro secreto que la invadía. Antes de decir que sí, esos días en la tienda volvieron a su mente. Sin embargo, el aire cambió de golpe. Un susurro, una revelación, la parte más profunda de su historia emergió. Ella era, sin saberlo, hija de don Alfredo. Todo lo que había anhelado estaba justo frente a ella, pero también el dilema de mentir y traicionar a quien había aprendido a amar. Isabel se quedó paralizada, sintiendo el mundo derrumbarse. Todo el amor que había cultivado se frenó en seco. ¿Debería revelar la verdad a Rodrigo, poniendo en riesgo su amor? O mejor, debería permitir que la mentira fuera su abrigo, preservando el sueño de una familia. Mientras respondía a su propuesta, el pasado la acechaba en cada rincón. La incertidumbre colgaba en el aire. Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isabel se quedó paralizada, sintiendo el mundo derrumbarse. Don Alfredo, el hombre cuya vida parecía tan alejada de la suya, era su padre. La verdad le golpeó con tal fuerza que sus piernas temblaron, mientras el silencio alrededor de ellos
se espesaba como una niebla pesada. Los ojos de Rodrigo buscaban una respuesta, pero antes de Isabel, era Rosa, la mejor amiga de Isabel, que irrumpió en el jardín como un torbellino, el rostro pálido y los ojos desorbitados. ¡Es Mateo! ¡Sucedió algo horrible! Las palabras de Rosa fueron como un balde de agua fría que la sacudió de su confusión. El tiempo se detuvo. Isabel se giró, el corazón en un puño. Rodrigo intentó tomarla de la mano, pero ella se deshizo de su agarre y corrió hacia la salida. ¡Mateo!, gritó, con la voz entrecortada, los ecos de su nombre resonando en su mente. La vida de su hijo, la única razón por la que había soportado todo el tormento, ahora estaba en peligro. Al salir de la mansión, el frío la golpeó como un látigo. Rosa la siguió de cerca, con lágrimas en los ojos. Un grupo de jóvenes, un ataque. Él solo estaba en el parque. Las palabras de Rosa se entrecortaban, cada sílaba cargada de terror. Isabel sintió que el aire se le escapaba. Cuando llegaron al parque, el caos era evidentemente palpable. Gente corría y gritaba. Isabel se abrió paso entre la multitud, la mirada perdida en la angustia. Allí, entre la confusión, encontró a Mateo. Estaba en el suelo, rodeado de otros niños, todos mirando con miedo. La imagen le cortó la respiración. Su pequeño estaba herido. Mateo corrió hacia él, dejando a Rosa atrás. A medida que se acercaba, el pálpito de su corazón resonaba como un tambor desesperado. Se agachó junto a su hijo, cuyas manos temblaban y el rostro era una máscara de pánico. ¿Estás bien, cariño? La voz de Isabel temblaba. Las lágrimas brotaron. ¡Mamá! ¡Me atacaron! Sus palabras fueron un puñal. Isabel se sintió hundirse bajo el peso del dolor. La angustia se transformó en furia, pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció entre la multitud. Era un policía, alto y con cara seria. Extendió la mano hacia Isabel. «Necesitamos que se calme. No puede estar aquí». Su tono era autoritario, pero Isabel no podía apartar la vista de Mateo. «No, él es mi hijo. Dígame qué pasó». El pánico se volcaba en desesperación. El policía se pasó la mano por la cabeza. Un grupo de jóvenes se metió en un conflicto. Mateo estaba en el medio. Está asustado, pero no tiene heridas graves. Pero debemos llevarlo a la comisaría para tomar su declaración. Isabel sintió un nudo en el estómago. Volteó a mirar a Rodrigo, pero él había desaparecido. Sentía que el mundo se le desmoronaba. Una vez más, tenía un padre del que no sabía nada, un hijo que necesitaba protección. Mientras llevaban a Mateo, la angustia de Isabel se intensificó. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad más dolorosa. Rodrigo no estaba, y de repente su madre long lost era solo un eco en la distancia. En ese momento, una ambulancia llegó y un grito estalló en la multitud. Isabel giró la cabeza y lo que vio la congeló. Una figura familiar cubierto de sangre colapsó en la acera. Rodrigo, su corazón se detuvo. No, no podía ser. ¿Qué estaba sucediendo? El caos explotó a su alrededor, mientras unos paramédicos se apresuraban a atenderlo. Un escalofrío frío recorrió la espina dorsal de Isabel. La vida de su hijo y el amor de su vida colisionaban en una tormenta de destino. Y ahora, lo único que sabía era que su mundo estaba fragmentándose en pedazos y no había forma de saber cómo recolectarlos. Isabel sintió que el tiempo se detuvo. La imagen de Rodrigo, desplomado en la acera, hizo que su corazón se disparara. «¡No, por favor! ¡No!», gritó, mientras se abría paso entre la multitud. Su mente nublada por el terror,
¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que su vida, ya al borde del abismo, cayera aún más? Cuando se acercó, los paramédicos tenían a Rodrigo rodeado de luces parpadeantes y gritos ahogados. ¡Rodrigo! La voz de Isabel resonó con desesperación. Pero él no la ve. Entre los esfuerzos por estabilizarlo, el pánico en su pecho ascendía, cada segundo se sentía eterno. Su mano se extendió hacia él, temblando, cuando un médico, con una mirada grave, le detuvo el paso. «Señora, debe calmarse. Necesitamos espacio», dijo, firme pero compasivo. Su mundo se desmoronó lentamente. El dolor de lo desconocido la consumía. Mientras los paramédicos conectaban tubos y monitores, un silencio inquietante se apoderó del aire, pesado como el plomo. En ese momento, un hombre emergió de la multitud. Era un desconocido con una cicatriz en la mejilla. Sus ojos, intensos y oscuros, encontraron a Isabel y con un gesto la hizo acercarse. «Escúchame, es importante», dijo en un susurro que cortó el ruido a su alrededor. Rodrigo se metió en un conflicto que no fue su culpa. Pero lo que necesitan saber es la razón de esto. Isabel, confundida, apretó los labios. «¿Qué quieres decir?» El corazón le palpitó en la garganta. Algo no encajaba. La angustia en su estómago se intensificó, preguntándose si el golpe que había recibido la vida le había preparado esta revelación. El hombre se acercó más, bajando la voz. Rodrigo estaba involucrado en algo más grande. No solo es un joven perdido en una vida superficial, hay un vínculo que no conocen. Isabel sintió que su curiosidad la llevaba a la desesperación. «¿De qué estás hablando? Los negocios de su padre no son lo que parecen. Y tú necesitas saber. Él es el hijo que nunca debió haber nacido». Las palabras lo dejaron helada. Un escalofrío recorrió su espalda. Rodrigo, el amado de su vida, un hijo con un pasado oculto. En ese instante, los paramédicos levantaron a Rodrigo. «Déjenme verlo», gritó, pero el hombre la detuvo, sus ojos llenos de preocupación. «No lo entiendes, Isabel. Sus padres son parte de una red de poder, de un juego sucio. Tu vida se entrelaza con la de ellos de una manera que ni tú ni él saben. Tu madre no se fue. Ella estaba protegiéndote», dijo mientras la multitud se acercaba para ver. Isabel se quedó congelada. ¿Qué significaba eso? Un eco en su mente le brotó una revelación. Cada beso que había compartido con Rodrigo ahora era una mentira. ¿Podía ella haber sido un peón sin saberlo en un juego que la superaba? Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. ¡Mamá! Era Mateo, tembloroso y con lágrimas en los ojos. Isabel lo miró y la realidad la golpeó como una bofetada. Tenía dos vidas en sus manos, una como madre y otra como mujer enamorada. ¿Cómo podía protegerlas? Mientras un círculo de desesperación se formaba a su alrededor, comenzó a darse cuenta de que el verdadero peligro no solo residía allá afuera, sino también dentro de sus corazones. Isabel miró al hombre. La intensidad de su mirada era casi palpable. «¿Qué está sucediendo? ¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo que todo su ser se tambaleaba en el caos. «¿Qué me estás escondiendo?». El hombre se giró con un destello en los ojos. «Tu madre está viva, Isabel, y está más cerca de lo que crees». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la sirena de la ambulancia aulló, rompiendo el aire, llevándose consigo el instante cargado de revelaciones. ¿Era posible que todo esto hubiera sido un elaborado juego de sombras? ¿Qué secretos aún le quedaban por descubrir?
mientras el caos se expandía en el parque. Isabel sintió que una tormenta de verdades a plena luz apenas comenzaba a desatarse. Isabel miró al hombre con incredulidad. ¿Mi madre está viva? Su voz tembló al pronunciar las palabras. El desconocido la miraba fijamente, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! Era la voz de Mateo, quien apareció de repente, corriendo hacia ella, su pequeña cara reflejando un terror que rompió el corazón de Isabel. De inmediato, sus brazos se abrieron, y lo abrazó con fuerza, deseando poder protegerlo de todo mal en el mundo. Mateo, cariño. Mientras lo apretaba contra su pecho, el sonido de sirenas se intensificó, y la multitud comenzó a dispersarse, buscando respuestas. Su confusión era palpable. Todo se tornaba caótico. «Mamá, ¿qué está pasando?». Isabel trató de calmarlo, pero un flash de luz la cegó. El hombre, aún a su lado, murmuró algo que ella no escuchó, pero su mirada la mantenía atrapada. «Sigue a Mateo, no te alejes», contestó el hombre antes de desaparecer en la muchedumbre. Pero al girarse para seguir a su hijo, un silencio ensordecedor la envolvió. Rodrigo había sido llevado a la ambulancia. Isabel lo había visto, y el simple recuerdo de su cuerpo inerte la sobrecogía. El nudo de su estómago se volvió más apretado. Mientras se movía entre la multitud, el caos brotó como una marea. Gente empujando, luces brillando. Pero solo podía pensar en Rodrigo. «Mamá, tengo miedo». Mateo la miraba, y su vulnerabilidad la desgarraba. «Lo sé, cariño. No dejes de agarrarme la mano», respondió Isabel, intentando hacer que la voz sonara firme. Se acercaron rápidamente a la ambulancia, y lo que vio le partió el corazón. Rodrigo, rodeado por médicos, con un aspecto frágil. «¡Rodrigo!», gritó, y la desesperación le hizo liberar la mano de Mateo. Un paramédico la detuvo. «No puede pasar, señora, es muy peligroso». Los reflejos de luz parpadeaban como estrellas en plena noche, y las sirenas sonaban como una sinfonía de angustia. Entonces, un nuevo grito resonó desde lejos, algo gutural, esgarrador. Isabel se congeló. «¡Es Mateo!», pensó, girando rápidamente la cabeza. Avanzó hacia el sonido, pero antes de que pudiera moverse, una tremenda explosión la hizo caer hacia atrás. Todo a su alrededor se volvió un caos de gritos y humo. El instante se convirtió en un torbellino de sensaciones. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Isabel, aturdida, levantó la vista y vio lo que parecía un vehículo en llamas, justo en el lugar donde minutos antes había estado Mateo. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Mateo!», gritó, pero el sonido se ahogó en el eco del desastre. La multitud estaba locomotora de terror. Empujándose y en medio de todo, alguien tomó de la mano a Mateo. Era el hombre que antes le había hablado. «Isabel, ven», le gritó, pero ella no podía moverse. El humo la quemaba en los ojos. El aire se tornaba espeso y su corazón latió ferozmente. «¡Rodrigo!», apuntó sintiendo que la vida se desvanecía a su alrededor. «Tienes que sacar a Rodrigo». El hombre se quedó parado. Su mirada se volvió inquietante. «No es tan simple. Este es solo el principio, Isabel». La voz del hombre resonaba como un eco en su mente, y en un instante, la realidad reducida a cenizas se volvió más oscura. Un tumulto de emociones la invadió, mientras ponía sus ojos sobre Rodrigo y Mateo, cada uno en peligro, sus corazones unidos por un secreto mortal. ¿Qué había hecho que todo esto se desatara? Y entonces un susurro en la brisa. Isabel lo entendió. La verdad que había estado ocultando se revelaría con la meticulosidad de un hilo descosido. «La herencia de tu madre no está sola en la oscuridad», continuó el hombre, y su declaración dejó una marca indeleble. «Es tiempo de que descubras quién realmente eres». Isabel sintió que el horizonte se desbordaba en fragmentos.
su madre, sus dos amores, el destino de un esplendor oculto les aguardaba. «Deja que el caos se desate», resonó el eco en su mente. Las preguntas, las dudas y la furia de un pasado revelándose en la tormenta del presente. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué las ataba a todas a esta red de mentiras? Un nuevo giro inesperado estaba llegando, y antes de que fuera consciente, Isabel se dio cuenta de que la verdadera batalla comenzaba ahora. ¿Defendería lo que le quedaba o sucumbiría ante la verdad que desataría la devastación? Las llamas en la distancia fueron una advertencia. Ella estaba justo a punto de entrar en un juego del que no sabía sus reglas, y la cuenta regresiva para descubrirlo comenzaba. Isabel miró al desconocido, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué quieres decir con que mi madre está viva?» Su voz sonó ahogada, un hilo de esperanza y miedo entrelazados. El hombre la observó, como si pesara sus palabras antes de liberarlas al aire. Ella fue parte del juego, y ahora que ha vuelto a aparecer, todo lo que conoces va a cambiar. Un estremecimiento recorrió a Isabel. Las luces intermitentes de la ambulancia iluminaban su rostro, pero la oscuridad que venía del interior del vehículo parecía devorarla. «¡Rodrigo!». Su mente la forzó a volver a la realidad. El hombre avanzó, atrapando su atención. «Escucha, hay cosas que no sabes. Mateo no es solo tu hijo, Isabel. Él es parte de algo mucho más grande que tú o yo». Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser. ¿Qué más podía haber? «Mamá, ¿dónde están papá y Rodrigo?». La voz de Mateo rompió el aire, lleno de una angustia que hizo que el pecho de Isabel se encogiera. Con un movimiento rápido, se agachó y abrazó a Mateo. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Pero la preocupación fue presa de ella nuevamente. «¿Qué significa eso?», demandó mirándolo firmemente. «¿Qué sabes de Mateo?». El hombre vaciló, pero su mirada no titubeó. «Es un niño especial. No sé cómo explicártelo, pero él no es lo que parece. Su vida está conectada a secretos que van más allá de lo que entiendes». Como si el universo entero estuviera en su contra, las voces de la multitud se desdibujaron en un murmullo confuso. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡No! ¡Suéltame!». Era Mateo, que se había zafado y ahora corría directo a la ambulancia. Isabel sintió que el mundo se hacía más oscuro. «¡Mateo, vuelve!», gritó, pero las palabras se perdieron en el caos. Mientras corría, un hombre robusto se interpuso, bloqueando su paso. «¡Déjalo ir!», le gritó la voz de un paramédico, pero ella empujó, desesperada. En ese momento, una explosión resonó en el aire. Isabel se congeló al escuchar el estruendo. Todo ocurrió en un instante. El vehículo de la ambulancia se sacudió. Luces y humo brotaron de la parte trasera. La incredulidad se convirtió en terror a medida que la escena se volvió un infierno en miniatura. Gente corriendo en todas direcciones. Gritos de horror llenando el aire. Mateo siguió su instinto y, en ese momento caótico, corrió hacia el centro del fuego. «¡Mateo!». Isabel lanzó una mirada aterrorizada, el pecho apretado, pero no pudo moverse. Las llamas comenzaron a asomarse, devorando todo a su paso. De repente, algo cayó del cielo, una hoja de papel. Isabel la atrapó antes de que cayera al suelo. Temblando, la desdobló. Era un mensaje. «Lo que estás buscando se encuentra en la oscuridad de la verdad». Su corazón se detuvo. Una verdad que no solo comprometía su vida, sino también la de su hijo, Mateo. Acelerando su paso, rompió la barrera de caos y humo. Su instinto maternal la guiaba. Pero en medio de aquella confusión, el sonido de un grito,
la hizo detenerse. Provenía del costado. Isabel era Rodrigo, su voz sonando vacía, demasiado lejana. La imagen se clarificó en su mente. Había algo en su rostro, una desesperación que la atrapó. Pero antes de darse cuenta, su mirada se desvió. Algo brillaba en la distancia. Una figura conocida, pero extraña al mismo tiempo. ¡Es ella! Su corazón se sacudió al reconocer a su madre, de pie, observando desde las sombras. ¡Mamá!, gritó, pero lo que vio la dejó sin aliento. La figura era real, pero también había algo en su presencia que la dejó helada. La verdad era un rompecabezas roto, y cada pieza parecía encajar de forma retorcida. Los secretos la rodeaban, atrapándola en un laberinto de mentiras. Isabel sintió como el tiempo se detuvo nuevamente, mientras miraba el rostro de su madre, perdido en la niebla de su pasado. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué? Isabel, no tienes que entenderlo todo ahora, pero lo que está ocurriendo es solo el comienzo. Las palabras de su madre flotaron en el aire, cargadas de una urgencia que desvaneció el caos a su alrededor. Y antes de que pudiese procesar todo, el hombre con la cicatriz se acercó. No puedes quedarte aquí. Esto es más peligroso de lo que crees. Isabel se encontró entre la espada y la pared. Tenía que elegir, seguir a su madre hacia un pasado desconocido o permanecer al lado de Rodrigo, arriesgando lo que quedaba de su familia. ¿Y Mateo? ¿Qué pasaría si lo perdía en todo esto? Una explosión resonó nuevamente y el caos la envolvió. Todo se movía en un torbellino. Isabel tuvo que elegir y no había más tiempo. ¿A quién confiaría su destino? Mientras el mundo alrededor de ella se hundía en el caos, la verdad parecía gritarle desde las sombras, y sabía que cada respuesta podría ser la última. Isabel miró a su madre. El horror y la sorpresa en su rostro se unieron en una mezcla indescriptible. ¿Estás aquí? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva? Las palabras brotaron de su boca como un grito ahogado. Las sirenas continuaban sonando, pero en su mundo ahora reinaba el silencio. La figura de su madre parecía flotar en la niebla, una sombra conocida. Isabel, no puedes quedarte aquí, tienes que venir conmigo. Acentuó su urgencia con un gesto frenético, pero Isabel se sintió como atada a la tierra. Sabía que Rodrigo estaba ahí y Mateo no podía alejarse. El peso de su madre era un dilema que ahora la mantenía en la cuerda floja. ¿Qué está pasando? No entiendo. Su voz era un hilo. El caos estallaba a su alrededor y su corazón latía con fuerza. Entonces se escuchó un grito desgarrador. ¡Mateo! Era su hijo, y su grito atravesó el aire como un puño. Isabel se volvió hacia la ambulancia. En un segundo, una explosión resonó. Una chispa repentina la hizo girar. El vehículo estalló en llamas y el rugido feroz violeta la envolvió. El calor la hirió como si el fuego estuviera en su piel. El tiempo se detuvo. Isabel sintió que el mundo giraba. ¡No!, gritó. En su mente el caos se desplomaba. Las llamas devoraban el vehículo donde estaba Rodrigo. Rodrigo, Mateo. Los nombres sonaban como un mantra, pero el aire ardiente se tragaba su voz. Todo se oscurecía. Un humo espeso envolvía su visión, y en un instante su madre la tomó del brazo. «¡Vámonos, Isabel! ¡Ahora!». La urgencia en su voz era palpable. El hombre de la cicatriz apareció de nuevo, pero esta vez tenía un aire casi siniestro. «Lo que estamos a punto de descubrir va a cambiarlo todo». Su tono grave echó un escalofrío por la espalda de Isabel. Las palabras de él retumbaron en su mente. Antes de que pudiera responder, una sombra se movió entre las llamas. Era Mateo,
corriendo, su carita cubriendo el terror. «¡Mamá! ¡Rodrigo!», gritó mientras trataba de avanzar hacia la ambulancia. «¡Mateo, no!». Elizabeth se lanzó hacia él, pero en ese instante el hombre con la cicatriz hizo un movimiento brusco, golpeando la mano de Isabel para detenerla. «Es un juego. Tú no lo entiendes. La verdad es más oscura de lo que piensas». Allí, entre la confusión y el fuego, una revelación desgarradora atravesó su mente. «¿Qué quieres decir con eso?», demandó con un eco de desesperación. El mundo se desmoronaba. «Mateo no es solo tu hijo, Isabel. Es parte de un plan. Todo esto es por él». Las palabras del hombre la congelaron. Cada pedazo de información que había recibido parecía encajar sin compasión. Entonces un grito retumbante resonó, y un destello de luz brilló a su alrededor. Isabel tenía la sensación de que algo horrible iba a ocurrir. El hombre de la cicatriz se acercó aún más. «Mateo necesita saber la verdad», dijo mientras un brillo intenso emanaba de su mirada. Con cada instante la tensión aumentaba. Sin embargo, lo que sucedió a continuación le heló la sangre. Del humo y la confusión emerge una figura, todavía en pie, a salvo, rodeada de un aura siniestra. Era Rodrigo. Pero algo no estaba bien. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, ahora brillaban con una frialdad aterradora. «Isabel», dijo, y la voz sonaba distante, como si le hablara a través de una pared gruesa. «No entiendes. Esto es solo el principio». Isabel retrocedió, balbuceando. «¿Qué te ha pasado?». Algo en su tono hizo que su piel se erizara. Sus ojos reflejaban secretos inconfesables. «Todo está conectado. Mateo, tú. De hecho, nosotros». Una sonrisa extraña cruzó el rostro de Rodrigo, revelando algo profundamente inquietante. «La verdad que hemos ocultado está a punto de salir». El aire se volvió espeso. No había nada más que su voz, la voz de una traición. Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué has hecho?», murmuró, la comprensión brotando como sangre fresca. En otro instante, un estallido, una nueva explosión sacudió la tierra. Isabel miró hacia atrás, y cuando sus ojos se encontraron nuevamente con Rodrigo, las llamas reflejaron una verdad que nunca imaginó. ¿Era él el verdadero villano en esta historia? La percepción del amor se volvió un laberinto oscuro. La escena era caótica, pero mientras el humo cenicienta comenzaba a disiparse, Isabel comprendió que lo que siempre creyó sobre su vida y su familia estaba a punto de ser destrozado. ¿Qué secretos había compartido Rodrigo con este hombre? ¿Era Mateo parte de una manipulación que desataba el horror en su vida? Mientras la vida ardía a su alrededor, lo único que supo fue que debía encontrar la salida, antes que fuera demasiado tarde. Un nuevo miedo la envolvió. ¿Quién era realmente Rodrigo? ¿Y qué significaba esto para ellos? Isabel miró a Rodrigo, y todo su mundo se tambaleó. La confesión que había hecho el hombre con la cicatriz comenzó a hacerse real. Cada momento y cada palabra compartida con Rodrigo ahora parecían encerrar secretos. «No entiendo. ¿Qué quieres decir con que Mateo es parte de un plan?». Sus palabras, llenas de angustia, resonaron en el aire caliente y espeso que los rodeaba. Rodrigo sonrió, pero no era la sonrisa que conocía. «Es más complicado de lo que parece, Isabel. Hay cosas que todavía no sabes, cosas sobre nuestra historia, sobre lo que realmente somos». Su voz estaba cargada de algo oscuro, como un lobo en el fondo de un vaso de agua clara. Isabel sintió el miedo retorcerse en su estómago. «Mateo», asustado, miraba a su madre.
sin entender lo que ocurría. «¡Mamá, ven!», gritó, el pánico reflejado en sus ojos. Isabel dio un paso hacia él, pero una fuerza la detuvo. El hombre de la cicatriz la miró, su mirada intensa, y dijo: «No puedo dejar que eso suceda. Si te alejas, todo estará en peligro». El aire vibraba con tensión. El estruendo de las llamas parecía más cerca, y en ese instante el mundo se tornó negro y blanco. Un destello iluminó lo que estaba detrás de Rodrigo, y en la sombra de las llamas se vislumbró otra figura, una mujer de cabello oscuro y mirada feroz. El corazón de Isabel se detuvo. «¡Es ella!», exclamó. La mujer avanzó con determinación, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, comenzó a hablar. «Isabel, eres más importante de lo que crees. Esto está más allá de un simple amor. Tienes que saber lo que realmente significas para todos nosotros». La voz grave y resonante le resultó familiar. ¿Era posible que fuera su madre? ¿Pero cómo? Isabel sintió que el viento le arrebataba las palabras. El caos a su alrededor se desvaneció. Todo lo que existía era la presencia de esa mujer. Mientras sus recuerdos la invadían como un torrente, la verdad golpeó su mente. La mujer frente a ella no era solo su madre. Era parte de algo aún más grande, algo que había estado escondido bajo capas de mentiras y engaños. Y entonces estalló un nuevo grito. «¡Suéltame!». Era Mateo, luchando con un grupo de personas que intentaban sacarlo del lugar. Isabel, ante la urgencia, gritó: «¡Mateo, no!». Antes de que pudiera moverse, todo se volvió un horror en un instante. Las llamas brotaron con una furia inesperada. Un estruendo retumbó al estallar algo dentro de la ambulancia. Isabel vio cómo la sombra se movía, y luego un destello de luz. Una figura emergió del fuego, y su corazón se detuvo. Rodrigo estaba de pie, con los ojos llenos de rabia, pero su rostro se transformó. Los rasgos conocidos se desvanecieron, y en su lugar aparecieron los ojos de otra persona, de alguien más siniestro. «Soy más que Rodrigo», gritó, y las palabras fueron como un puñal. Isabel casi ni podía respirar. «¡No! ¿Qué eres?». Era una pesadilla. Todo a su alrededor giró en un torbellino de confusión. El hombre de la cicatriz miró a Rodrigo con desprecio. «No debería haberte dejado salir. Eres un monstruo disfrazado». Amargas verdades y acusaciones volaron en el aire. La multitud estaba inmóvil, observando cómo la vida se desmoronaba frente a ellos. Isabel sentía que su mundo se caía a pedazos. Apresurándose, la mujer que se había presentado como su madre gritó: «Tienes que elegir, Isabel. Él no es lo que parece. Regresa con nosotros». Pero ahora todo estaba en juego. La urgencia en su voz se convirtió en desesperación mientras todos luchaban por entender lo que se desataba. Isabel miró a Mateo, que seguía atrapado en los brazos de extraños, y luego a Rodrigo, la persona a la que amaba, que ahora se había transformado en una amenaza. Todo su ser quería encontrar un camino a casa, un camino hacia la seguridad. «¿Qué has hecho?», susurró, sintiendo el poder del dolor recorrerla. El fuego crepitaba, y lo que había sido una vida ordinaria ahora era un caos absoluto. Sin poder encontrar una respuesta, dio un paso atrás, incapaz de decidir. ¿En quién confiaría cuando todo lo que creía conocer se desvanecía entre llamas? Y justo cuando creía que el horror no podía empeorar, escuchó un sonido bajo, una vibración que atravesaba la tierra. Una figura detrás de ella, más oscura que la propia noche, emergió del humo. Su madre gritó: «¡Corre, Isabel!
es el verdadero peligro. Pero ahora, atrapada en el fuego cruzado de salir y pelear, Isabel no sabía si la elección que debía hacer la llevaría hacia la redención o a la perdición. Todo se reducía a esta decisión crucial, y el tiempo se estaba acabando. Isabel miró a Rodrigo, pero las sombras estaban pesadas. «No entiendes, Isabel», él dijo, la frialdad helando su tono. «Ciertamente, todo lo que creías es una ilusión». Justo al lado, el hombre de la cicatriz asintió, y su mirada reveló algo que la sacudió. El humo, como una serpiente, llenaba el aire, y, de repente, el suelo tembló bajo sus pies. Las explosiones se sucedieron como un eco de miedo en sus corazones, y en medio de esa tormenta, una figura emergió de las llamas. Isabel no podía parpadear. Era su madre, pero no era la misma. Su cabello, desordenado y negro como la noche, resplandecía con una luz inquietante. Isabel gritó, la urgencia casi desgarrando su voz. «¡Mamá!». La confusión llenó a Isabel. La mujer se movió hacia ella con una rapidez que la desarmó. Su rostro, un retrato de preocupación, pero también de determinación. «El tiempo se agota. Tienes que irte de aquí y llevar a Mateo». Pero antes de que pudiera terminar, uno de los paramédicos gritó, «¡Fuera del camino!», y la escena se volvió caótica nuevamente. Isabel sintió que el pánico la envolvía. «¡Mateo!». Vio a su hijo siendo arrastrado por un desconocido, con miedo en sus ojos. «¡Suéltalo!», gritó, pero una sombra de duda atravesó su mente. Su madre la estaba guiando. «¡Isabel, sígueme!», clamó, mientras el hombre de la cicatriz creaba un espacio entre ellos. «Él no está a salvo aquí». En ese instante la tierra volvió a temblar, esta vez con una fuerza devastadora. Un gran estruendo resonó y el cielo se iluminó. Isabel giró la cabeza justo a tiempo para ver el aire vibrar, y lo que antes era un vehículo ahora se hacía añicos. Las llamas brotaron en todas direcciones, y un susurro la atravesó. El verdadero peligro está en el corazón de Rodrigo. Su mente se nubló. ¿Qué significaba eso? Mientras las llamas ardían, un grito desgarrador llenó el aire. «¡Isabel! ¡El peligro no es solo acá!». Las palabras de su madre eran claras, pero el sonido de la explosión la hizo temblar. El fuego se propagaba, y ella tuvo que elegir qué camino seguir. Rodrigo estaba parado justo al frente, observándola con una luz extraña en sus ojos, diferente a la que ella conocía. «Isabel», dijo, su voz sonando como una melodía sombría, «tú llevas una carga que asombrosamente no sabes que tienes». Cada sílaba sentía como un puñal en su pecho. Isabel respiró hondo. «¿Qué estás diciendo?». Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y sintió que el tiempo se ralentizaba. «Descubrí algo que cambiará todo». Él continuó, su rostro acercándose al de ella. «Mateo, ¿no es solo un niño?». «¿Qué?». Ella tomó un paso atrás, el horror alimentándose de su confusión. Las llamas, ahora, estaban más cerca, y sus ojos se encontraron. El reflejo de una verdad pesaba en el aire. El hombre de la cicatriz se movió hacia ellos, y el caos creció a su alrededor, pero su voz era clara. «Es hora de elegir». El mundo pareció girar a su alrededor, y el viento ardía como si reclamara sus almas. Antes de que pudiera asimilar la información, una ráfaga de aire frío cortó su piel. Un destello brillante, una explosión a lo lejos. En un instante, el cuerpo de Rodrigo se sacudió. «¡Isabel!», gritó, y su rostro se desvaneció tras la nube de humo. La tierra se estremecía debajo de ella. Un eco sordo resonó en su cabeza. Algo había cambiado en él, y las palabras que había oído ahora refrescaban las imágenes de su pasado. «No puede ser», murmuró,
antes de que una nueva figura apareciera, su madre, acercándose rápidamente con los ojos llenos de terror. «Es el tiempo, Isabel. Es hora de que sepas la verdad». Pero en ese instante, el cielo estalló. La imagen de Rodrigo se desmoronó mientras caía al suelo, y el horror la abrazó mientras, en un instante vertiginoso, todo se tornaba negro. Pero en el fondo de esa oscuridad, Isabel supo que la verdad que estaba a punto de descubrir sería la chispa que encendería el universo entero. El eco de lo que había perdido la seguiría para siempre, y no quedaba espacio para más dudas. ¿Qué significaba eso para ella y Mateo? Cuando el fuego finalmente se apague, ¿qué quedaría de ellos? Isabel se sintió atrapada entre las llamas y el eco de las verdades no pronunciadas. El grito de Rodrigo resonaba en su mente, pero ahora su madre, con su presencia intensa, la llevó a otro lugar. «Necesitas salir de aquí, Isabel», repitió. Su voz era un torrente de urgencia que atravesó el humo denso. Pero el tiempo parecía desdibujarse. «¿Por qué no me dijiste antes que estabas viva?», Isabel preguntó, la rabia contenida entremezclada con un dolor agudo. «¿Por qué ahora?». Las llamas danzaban hacia alrededor y su corazón se debatía entre la necesidad de entender y la urgencia de salvar a su hijo. De repente, la figura de Rodrigo se acercó, su rostro transformado en una expresión que Isabel jamás había visto. «Tú no sabes cuán lejos hemos llegado en este juego, Isabel», dijo con un desdén gélido. «Mateo no es quien tú crees. Todo es una trampa que has creado tú». «¿Qué?». Isabel sintió como si el suelo se les desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Rodrigo eran un golpe devastador. La verdad que había temido, que había estado siempre al acecho de ella, ahora la superaba. Antes de que pudiera procesarlo, un destello atravesó su mente. La mirada de su hijo, la conexión que siempre había sentido. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo el oxígeno escaparse de sus pulmones. La presencia de su madre era una mezcla de alivio, pero también un eco de peligro. La mujer a su lado parecía saber más de lo que decía. «Isabel, escúchame», insistió su madre. Pero el caos golpeó una vez más cuando una explosión resonó a su derecha. Fragmentos de escombros volaron por el aire. Isabel se cubrió la cara con el brazo, temiendo que todo se desmoronara. «¡Mateo!», gritó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hijo atrapado entre los restos de la ambulancia. Un inmenso pánico la llenó, pero cuando se giró nuevamente, Rodrigo ya no estaba a su lado. Solo el hombre de la cicatriz parecía permanecer firme en medio del desastre. De repente, un destello de luz cegadora surgió del humo. Isabel entrecerró los ojos y, para su horror, vio a Mateo acercándose a la figura oscura que parecía haberlo estado llamando. «¡Mateo, vuelve!», gritó, pero su pequeño la ignoró, como hipnotizado. La voz del hombre resonaba con un poder que parecía atrapar a Mateo. «Tú eres crucial, pequeño. Es hora de que entiendas tu verdadero origen». Las palabras calaron hondo. Isabel tembló. «¿Qué le estás diciendo?». La tensión era palpable. Todo lo que sabía estaba siendo deshecho como un edificio de naipes. En un giro inesperado, el hombre extendió su mano hacia Mateo, y el niño se detuvo, su mirada vacía y distante, perdida en lo que parecía ser un trance. «¿Cómo se atreve a acercarse a él?», preguntó Isabel, intentando acercarse. Pero el hombre se interpuso. «No te acerques». «No aún. Este momento es crucial». Entonces todo estalló en un cataclismo. Un grito surgió del fondo. Era la madre de Rodrigo, llevada por la marea de fuego. «Rodrigo, no puedes. No te dejes atrapar», gritó. La verdad se reveló como un torrente. Cada palabra una revelación desgarradora. Al mismo tiempo, pareció conectar piezas en la mente de Isabel. «¿Qué significa esto?».
La ansiedad crecía y su corazón retumbaba en su pecho. La figura de su madre se movía como si danzara entre las llamas, y cada movimiento parecía trazar un camino hacia la oscuridad. Mateo es parte de un legado, Isabel. No es solo tu hijo, es un eslabón en algo mucho más grande. Isabel apenas podía respirar. De repente, una chispa iluminó el oscuro giro de la verdad. Tú y Rodrigo, ustedes son más de lo que imaginan, continuó su madre, la voz ahora un susurro casi inaudible. Esa conexión va a destruirlos a menos que actúen. Todo ha sido un juego de años. Las palabras la golpearon. No eran simplemente una advertencia, eran un aviso vital. Isabel se rodeó de confusión y terror, revelaciones que giraban a su alrededor a la velocidad del relámpago. Lo que hemos vivido ha sido manipulado, pensó, mientras el pánico la abrumaba. Pero antes que pudiera asimilar esto, en el centro de la combustión, Mateo pronunció una palabra: «Mamá». Mientras su voz rompía el aire, un grito que resonó en el fondo de su ser. Isabel dio un paso adelante. «Mateo». Pero antes de que pudiera llegar, la figura oscura de Rodrigo se interpuso. «No te acerques, no puedes salvarlo». Un aire de derrota envolvía su figura. «Ya no soy quien era». Fue un golpe de verdad. Isabel sintió que le desgarraban el corazón. ¿Qué? Su voz se ahogaba. «¿Qué has hecho? ¿Quién eres?» Misteriosamente, las palabras de Rodrigo estaban cargadas de significado. En ese instante de comprensión, la realidad se desdibujó. El fuego estaba allí, pero también un nuevo camino. ¿Qué decisiones tomarían ahora? Las batallas de lealtad estallaron en su mente, mientras un nuevo dilema se formaba. Mateo, en el centro del ojo del huracán, y el reloj seguía corriendo. Isabel se dio cuenta de que debían actuar, pero el tiempo se estaba acabando. La verdadera naturaleza del juego apenas empezaba a desvelarse. El amor, la traición, todo en un mismo lienzo que ardía. Cada segundo se sentía como un año. «No puedo perderte», se dijo a sí misma, y así se preparó, sin saber que lo que vendría sería más aterrador que cualquier verdad conocida. La tormenta ya estaba aquí. Isabel sintió que todo su mundo se desmoronaba. Las llamas lamieron el aire alrededor de ellos, y el grito de su madre resonaba en sus oídos. «¡Isabel, sal de aquí!». Sin pensarlo, se giró hacia Mateo, quien seguía atrapado en la sombra de Rodrigo. «Mateo, ven». Su voz era casi un susurro, pero la desesperación hizo que su hijo se detuviera. «¡Mamá!», gritó el niño, y el terror en sus ojos atravesó el corazón de Isabel. Las llamas crepitaban más cerca, el calor comenzó a quemarle la piel. No podía dejar que el miedo la congelara, no ahora que lo tenía tan cerca. A pesar de la opresión en su pecho, avanzó decidida, lista para arriesgarlo todo. Rodrigo, con una mirada distante, levantó una mano como si intentara detenerla. «No puedes, Isabel. Debes entender que esto es más grande que nosotros». La certeza en sus palabras era aterradora. Un eco de traiciones y secretos oscuros que amenazaban con consumirlos. Sin embargo, Isabel no podía perder de vista a su hijo. «Ya basta», gritó, la rabia destellando en su alma. «Estás atrapado en esto tanto como nosotros. No permitiré que arruines nuestras vidas». Pero la desesperación de Rodrigo se tornó en furia. Sanando sus heridas más profundas, un rayo de verdad iluminó el ambiente. La voz de su madre, fuerte y clara, resonó. Isabel se giró y vio a su madre como una figura de fortaleza frente al caos. «Sigue a ella, Mateo, ahora». El niño, viendo la determinación de Isabel, corrió hacia su abuela, y el ardor acariciaba su piel.
Las llamas se intensificaron, pero Isabel sintió un nuevo impulso. Se acercó a Rodrigo, su voz casi un susurro. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, aún podemos cambiar el futuro. Su mirada se cruzó con la de él, un mar de confusión y angustia, y en ese instante supo que la elección era suya. Con una decisión resuelta, Isabel apretó los dientes y dio un paso hacia su hijo. Mateo, ven. Un destello de luz iluminó su rostro, reflejando pureza y amor. La conexión entre ellos era un lazo que nada podría romper. ¡Rápido, ven! La osadía brillaba en sus ojos. Rodrigo vaciló, y en su rostro se dibujó un tormento. ¿Por qué lo haces? Este no es su mundo. La tensión entre ellos era palpable. Isabel entendió que estaba luchando contra una tormenta de traiciones olvidadas, pero no podía dejar que el miedo la detuviera. Porque él me necesita, y yo lo necesito, respondió con firmeza. Un grupo de llamas estalló detrás de Rodrigo, y the type of air crackled with danger. En un instante, dio un paso atrás. No había tiempo para perder. La verdad se desnudaba, pero la familia siempre sería su gente. Isabel tomó la mano de Mateo y con un impulso comenzó a correr. ¡Vamos hacia aquí! El niño la siguió, sus pasos tambaleándose, mientras las cosas estallaban alrededor de ellos. ¡Mamá, espera!, gritó, pero Isabel sentía el nudo en su pecho aflojarse. Su madre, detrás de ellos, les abría el camino entre el fuego. Cuando finalmente llegaron a la salida, una risa brotó de Isabel. Una alegría simple pero profunda. El caos había desaparecido de su mente, dejando atrás sombras más ligeras. Mateo la miró, asustado pero aliviado. ¿Estamos a salvo, mamá?, preguntó con una pequeña voz. Sí, cariño. Ahora estamos a salvo. Mientras se alejaban, un nuevo amanecer brillaba en el horizonte. Las cicatrices serían parte de ellos, pero habían sobrevivido. Miró a su madre y sonrió. Gracias por regresar, por todo. Siempre estaré, dijo su madre, aunque las sombras de lo que había ocurrido nunca desaparecerían. Miraron hacia atrás, y en el humo, un destello de la figura de Rodrigo apareció. Su mirada seguía fija en ellos. Isabel pudo ver la lucha en su corazón. «Rodrigo, aún hay esperanza», gritó, aunque no sabía si él podría escucharla. En su mente el miedo se transformó en algo diferente. Siempre habrá esperanza. Y mientras se alejaban, una sensación nublada se apoderó de ella. La vida que conocían había cambiado para siempre, pero la conexión entre ellos permanecía intacta, el amor desatando un nuevo capítulo en su historia. Antes de terminar, Isabel sintió una oleada de amor y urgencia. Si tú estás escuchando esto ahora, tú necesitas suscribirte al canal inmediatamente, decía, sabiendo que su viaje no se detendría aquí. Aplasta ese botón de me gusta, ahora mismo. Así alimentas el algoritmo que nos permite seguir compartiendo nuestras historias. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente. Pon al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar lo que amamos. Vamos, sé parte de esta común.